con motivo de la celebración de sus 35 años de haber sido fundado el Grupo Búsqueda de Neuróticos Anónimos, le ofrecemos una serie de compartimientos con diferentes temas que esperamos sean de su interés y ayuda. Agradecemos al Comité Estatal Jalisco de Neuróticos Anónimos el apoyo y unidad para hacer posible la publicación y difusión en redes sociales de estos temas para compartir. En esta entrega, usted escuchará el tema Los miedos, desarrollado por nuestro invitado especial, el psicólogo Jerónimo. Bueno, primero, antes que nada, darle las gracias al Grupo Búsqueda por esta cordial invitación que me hacen a compartir este tema tan importante como muchos, que son los miedos. Y al mismo tiempo felicitarlos por su 35 aniversario de su fundación. Y enhorabuena, pues, que sigan adelante, llevando el mensaje a quien lo necesita, puesto que el 95-98% de la población mundial padece de esta enfermedad emocional llamada neurosis. Y pues lo que se trata es que con estos grupos que trabajan con el programa de 12 pasos, que es un camino espiritual para sobrellevar, sanar, aminorar, disminuir esta enfermedad, pues ha recuperado y se han restablecido y así ha sanado muchísima gente. Yo los felicito y a la vez pues me da gusto que sigan llevando este mensaje espiritual a la gente que lo necesita. Bueno, me invitan con el tema de los miedos y es un tema pues profundo, muy amplio, pero vamos a tratar de que en este tiempo cortito, tratar de ser muy claros respecto a esta emoción o este sentimiento. Aclarando pues que hacer la diferencia lo que es una emoción y lo que es un miedo. ¿Sí? Lo que es una emoción y un sentimiento. El miedo es un sentimiento y es una emoción también. Una emoción es cuando se está formando la energía interna, cuando bajas adrenalina, cuando se siente, si es ira, se siente el fuego interior, es decir, empiezas a sentir en tu cuerpo cierto movimiento energético. Esa se llama emoción, pero cuando ya la expresas, ya sea el miedo lo expresas, o expresas la tristeza, o expresas la ira, o expresas la alegría o el amor, se convierte en un sentimiento. La emoción es cuando está dentro del cuerpo y sentimiento es cuando ya se expresa. El miedo es una emoción y a la vez un sentimiento natural, normal del ser humano. El miedo es una emoción que ya nacimos con ella, es una emoción y a la vez un sentimiento que es inherente al ser humano. No podemos decir ni mencionar que hay alguien que no sienta miedo. Si alguien llega al grupo o a los grupos de autoayuda como este DNA buscando desaparecer su miedo, llegó al lugar equivocado, porque no es así. El miedo nunca va a desaparecer. El miedo es una emoción que el ser humano experimenta para poderse mantener a salvo de ciertas situaciones en la vida. Es como un termómetro que se activa en él, en el ser humano, que lo prepara y lo pone en alerta para poderse mover y salvar ciertas situaciones de riesgo, de peligro.
Es un sentimiento natural que ahí está, brota espontáneamente. Es uno de los sentimientos que primero se empiezan a vivir desde que nacimos. Así que lo va a vivir el ser humano y lo va a experimentar desde que nace hasta que muere. No hay un ser humano en la tierra que diga yo no tengo miedo, porque no es cierto. El miedo lo vamos a sentir siempre. Gracias a eso, pues ya vuelvo a repetirnos, nos mantenemos a salvo de muchas situaciones. Es el termómetro que se activa cuando el cuerpo se va a enfrentar a algo nuevo o desconocido. Así que, si llegaste al grupo queriendo desaparecer tu miedo, estás en un error. Si llegas para aprender a manejar tu miedo, entonces es diferente. Es como todas las emociones. Como la tristeza, como la ira, como el amor, la alegría, ¿sí? Que necesitas aprender a reconocerla y a manejarla y a expresarla. En el caso del miedo, lo sano es que cuando tú tengas miedo lo hagas consciente. Digas, estoy sintiendo miedo. Okay. Nada más quiero ir aclarando algunas cosas importantes. El miedo tiene que ver principalmente con lo que sucede afuera. Ese es el miedo. El miedo que yo puedo sentir porque voy a cruzar una avenida que está muy traficada y no puedo cruzar sino antes fijarme, checar que se descongestione el tráfico, que se libere un poco el tráfico para poder cruzar. Es decir, el cuerpo se va a enfrentar ante los miedos reales, se va a enfrentar o va a huir. Esos son miedos. Cuando ya se despeja el tráfico, yo cruzo, ya enfrenté un miedo real. O sea, los miedos reales son los que existen afuera. Ante lo que yo siento miedo, ante lo que yo estoy viendo y lo que estoy viviendo y estoy enfrentando. ¿En dónde huyo o dónde huye el cuerpo? Pues si yo voy por una calle y veo que en la esquina hay ambulancias, patrullas, balazos y un montón ahí hay una situación de violencia, pues me va a alertar inmediatamente el miedo y me va a decir no pases por ahí porque está en riesgo tu vida. Es decir, eso es un miedo real, un miedo en donde el cuerpo va a huir. Entonces yo no paso por ahí, doy la vuelta, huyo ante esa situación. Entonces el cuerpo es sabio, el cuerpo va a enfrentar o va a huir ante los miedos reales. A eso se les llama miedos, esos son los miedos. Cuando yo siento un miedo real, empiezo a sentir ciertas sensaciones y puede haber algunos síntomas. Desde bajar adrenalina, desde temblar, desde sudar las manos, desde pongo nervioso. O sea, hay ciertos síntomas por ese miedo. Yo me alejo de esa situación o cruzo la calle, desaparecen los síntomas o las sensaciones. Porque ya enfrenté o ya huí, ya estoy a salvo, ya desapareció. Eso se llaman miedos. Los miedos tienen que ver con situaciones que yo vivo a cada día afuera. Y esto es muy importante. Cuando ese miedo yo no lo controlo y rebasa el límite normal y sano del que estamos hablando, de enfrentar o huir de cosas que están sucediendo afuera, y entonces ese miedo rebasa ese límite va a ser rebasado por una característica. La característica principal de rebasar ese miedo va a ser la imaginación. Es decir, cuando yo empiezo a generar pensamientos catastróficos, pensamientos que están generalmente en el futuro,
empiezo a sentir un miedo, empiezo a sentir una sensación parecida al miedo. Pero entonces, cuando ya entra el pensamiento catastrófico del futuro y yo me paralizo en la fantasía de que algo malo me puede suceder, no está sucediendo afuera, está sucediendo dentro de mi cabeza por ese pensamiento que yo estoy generando y estoy sintiendo. Entonces ya aquí cambia la palabra de miedo a temor. Entonces quiero hacer una diferencia entre lo que son los miedos y lo que son los temores. Los miedos tienen que ver con situaciones externas, ya lo había comentado, de donde existe afuera el miedo, el riesgo real, en donde el cuerpo enfrenta o huye. Pero cuando yo paso de lo real a lo imaginario, entonces se convierten en temores. Quiero hacer esta precisión porque de repente no sabemos o confundimos miedo con temor. No sabemos qué es una cosa, qué es otra, pero la quiero aclarar. El temor tiene que ver, si vamos a hablar de miedo, vamos a hablar con un miedo imaginario que está dentro de aquí. Freud, el padre de la psicología, del psicoanálisis, él definió el temor como una manifestación una manifestación que brota de la imaginación. Es decir, es un miedo imaginario, es decir, no está pasando nada afuera, todo está sucediendo dentro de mi cabeza, está adentro, el miedo está adentro, si lo vamos a decir así, el temor está adentro. Ese temor me va a llevar también a sentir otros síntomas, igual parecidos a los del miedo. Me voy a paralizar, voy a sentir igual sudoración de manos, hasta me dan ganas de orinar, el estómago, etcétera. Esos síntomas parecidos a los del miedo, generados, nada más que no son generados por una realidad que voy a enfrentar, el miedo, y el temor por un pensamiento catastrófico que está la fantasía, está la imaginación, pero todo me causa los síntomas, porque tengo temor de que algo me puede pasar. Si yo le digo, voy a una fiesta y ahí está una muchacha que me gusta, me agrada y la conozco, pero no quiero que sea mi novia, entonces si yo quiero ir con ella, abordarla y me le quiero declarar, le quiero decir que si quiere ser mi novia, pero no doy ese paso porque el pensamiento catastrófico que yo genero aquí no me atrevo, tengo temor porque ya es imaginario, tengo temor a decirle que si quiere ser mi novia, pero qué tal y me dice que no. Tengo miedo a que me rechace. Tengo miedo a que me diga que no. Si vamos a hablar de miedo, temor. No quiero correr el riesgo de que me rechace. Entonces no voy. Me quedo aquí en mi temor de que me puede rechazar. Tengo miedo a lo que pueda pasar. ¿Qué puede pasar? Que me diga que no. Pero aquí es, bueno, ¿cómo hay que hacer aquí pues para manejar este temor? La persona o yo me quedo paralizado y no vivo la experiencia. No voy para allá como lo hago en el miedo real. No, aquí me quedo paralizado. Así, en muchas situaciones puedo vivir paralizado, porque las personas hoy en día se ve que sufren más por cuestiones imaginarias, por las situaciones reales que están pasando o por lo que está pasando. La gente sufre mucho por ese pensamiento catastrófico, por lo que se imagina, por lo que piensa. Entonces, empieza a sentir lo mismo que con el miedo. En el miedo también puede no enfrentar el miedo, puede no enfrentarlo, pero está sucediendo. Él sabe si huye o enfrenta, pero ese es real. Aquí no, aquí es imaginario. Y el temor lo hace paralizarse. En la fantasía de que se antepone ante algo
que supone que le puede pasar si va a la acción. No está pasando nada allá afuera, está pasando todo dentro de su cabeza. Entonces, esto es algo muy insano. El miedo real es sano porque lo está enfrentando, está huyendo, pero aquí está paralizado. No vive la experiencia, por lo tanto, la persona no se da la oportunidad de vivir la experiencia y por lo tanto de aprender. De aprender y de vivir el hecho, de ir a la acción, de ir a intentar, a arriesgar para ver qué sucede. El futuro no existe, nadie sabe lo que va a suceder, nadie sabe lo que va a pasar, todos vivimos así. Sin embargo, creo que como adultos necesitamos enfrentar la vida para poder ir aprendiendo. Porque en la medida en que vivimos, arriesgamos, si sucede algo agradable y me dice la chica que sí quiere ser mi novia, pues qué padre, qué alegría, ¿no? Qué bonito, porque eso es lo que yo quería. Pero ¿qué tal y si no? ¿Qué tal y me dice que no? Bueno, si me dice que no, yo ya corrí el riesgo, ya fui, ya intenté, ya viví la experiencia y la experiencia me está dando un aprendizaje. Y eso es lo más importante, porque el aprendizaje me va dando el crecimiento, la madurez y la evolución. Así evolucionamos y crecemos los seres humanos a través de la experiencia. A través de ir viviendo, de ir experimentando y de ir corriendo el riesgo. De otra manera va a ser muy difícil porque va a ser muy difícil trascender y evolucionar y mucho menos ser feliz porque yo me quedo paralizado. El miedo paraliza. La acción desparaliza. Sin embargo, el temor me tiene atrapado ahí. Generalmente estos temores vienen de algún lado, en donde aprendí a generar tantos pensamientos catastróficos que me paralizaban y sentí los mismos síntomas del miedo. Pues claro, tienen que ver muchos con los eventos que viví de niño. Generalmente si soy una persona muy temerosa o miedosa, que aunque vea la acción allá no voy, siempre ando huyendo, pues es que algo pasa conmigo. Y generalmente no está aquí, no es esto es una proyección, es una percepción de mi realidad distorsionada por lo que yo viví de niño. Generalmente lo que yo traigo jalando de mis aprendizajes que yo o que me interiorizaron cuando yo era pequeño en mis primeros años de vida. ¿Qué es lo que yo viví? ¿Qué es lo que yo experimenté? ¿Qué me sucedió allá? Bueno, pues entonces hay eventos en los que yo viví de niño en donde me causaron mucho miedo y esos miedos no los pude superar, no los pude resolver. No me dijeron, no me enseñaron qué hacer con ese miedo de niño. Más si tuve, por ejemplo, abandono emocional de parte de mis cuidadores parentales, si tuve abandono, si tuve rechazo, si me rechazaron, pues se refleja, eso se proyecta en la vida actual, en una parálisis, en el pensamiento catastrófico, en esos temores imaginarios, pues de que si yo voy y le digo que si quiere ser mi novio me dice que no, mejor no voy, no, tengo miedo al rechazo. ¿Por qué tengo miedo al rechazo? Bueno, es porque de niño pues me rechazaron. Entonces, si me rechazaron, pues yo me rechazo y termino rechazado, yo rechazo y termino rechazado. Sí, esto se hace como un círculo, pero no es consciente hasta que lo vamos a tocar, vamos a ir a buscarlo y vamos a ir a hacer contacto con esta parte, vamos a ir a buscar qué pasó en la infancia, por qué soy tan temeroso, por qué le tengo tanto temor a vivir o miedo a vivir o a enfrentar. ¿Por qué? Pues generalmente allá están los daños que me hicieron sentir mucho miedo a la vida. Dependiendo de esos eventos dolorosos, impactantes, va a ser también la intensidad de mis temores y la intensidad de mis miedos y mis temores. Entonces, cuando ya soy adulto, no me doy cuenta
pero no me doy cuenta, pero sí tengo una conducta que me atrapa, en donde el miedo me atrapa y no puedo ser feliz, porque solamente se puede ser feliz en el momento presente. ¿Cómo? Pues viviendo. Yo no tengo el día de ayer ni el día de mañana, solo tengo el día de hoy, pero el hecho de que yo me viva en la fantasía me hace creer que yo puedo ser feliz viviendo en el futuro o en el pasado. La verdad no es así. La verdad es que para yo ser feliz, yo necesito correr riesgos, intentar accionar, enfrentar y disolver mis miedos y mis temores. De otra manera, voy a ser una persona paralizada, siempre sin crecer, sin madurar y sin evolucionar. El temor, los temores y los miedos me pueden llevar a situaciones muy críticas si no lo atiendo. Dependiendo de lo que viví de niño, de la intensidad del miedo o de los temores, ya definí qué es un temor y qué es un miedo, qué son miedos o qué son temores. Entonces, cuando estos pensamientos recurrentes, catastróficos del futuro, yo me vivo mucho ahí, en el futuro, siempre pensando, generando pensamientos de lo que me puede pasar si yo actúo, hago esto, hago lo otro, y siempre estoy pensando, preocupado, estresado, siempre pensando en lo que me pueda pasar. Llega el momento en que el cerebro, de tantos pensamientos recurrentes, catastróficos del futuro, llega el momento en que yo empiezo a anular o a suspender, o se anula la supresión, o sea, se anula la secreción de unas hormonas que genera el cerebro. Estas hormonas, que es dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas, que son las hormonas del placer y la felicidad, estas dejan de producirse cuando yo genero una infinidad de pensamientos catastróficos. Estoy en la cabeza, estoy en el futuro, pero en el futuro catastrófico, ahí desconectado de la realidad. Va a llegar el momento en que esta supresión de estas hormonas, llega el momento en que eso me va a generar una serie de síntomas que entre todos van a formar lo que se llama el trastorno de la ansiedad. Sí. Ya no voy a estar sola, porque ansiedad no es miedo, se parece, pero no es, la ansiedad no es miedo. El miedo sí tiene algunos síntomas de la ansiedad, pero la ansiedad es un conjunto de síntomas más amplio, más generalizado. Es decir, por ejemplo, la ansiedad, hay obstrucción del aire, hay una sensación como que no alcanzarás a respirar completamente, no alcanzas a llenar, duro el pecho, sube la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, también hay sudoración, temblor, sensación de que no eres tú, sensación de volverte loco, sensación que te vas a... Hay una sensación como si te fueras a morir, pero no te mueres. Nadie se muere de ansiedad, nadie se ha muerto de ansiedad. La persona no tiene nada, tiene ansiedad, es un trastorno generado por los pensamientos catastróficos recurrentes en el futuro, pero no se da cuenta la persona. Entonces, al principio siente miedo, pero si genera más pensamientos, se va a generalizar los síntomas y entonces se dispara la ansiedad y va a andar todo ansioso, que es muy común en los neuróticos hoy en día. Muchos neuróticos experimentan estados de ansiedad o ataques de ansiedad, ataques de pánico, de que se les acabe el aire, desesperados, creen que se les va a parar el corazón, que les va a dar un infarto, que se van a morir, y pues no, nada de eso sucede, porque no es así. Es un síntoma pasajero, es un ataque, es
momento, es un ataque que le está dando producto a los pensamientos. Entonces, no es propiamente miedo, sino es un conjunto de síntomas generados por los pensamientos recurrentes. Cuando tú tienes miedo o tienes temor, lo sientes cuando tú generas, si un pensamiento catastrófico del futuro, pues sientes angustia, sientes un poco que bajas adrenalina, pero hasta ahí. No son pensamientos recurrentes sistemáticos, así, muy disparados. Te da miedo, bajas adrenalina, sientes angustia, sí. Pero cuando esos pensamientos se convierten en recurrentes, muchos los mismos, y estás en el pensamiento catastrófico, entonces llega el momento en que el sistema eléctrico del cerebro se desajusta y entonces empieza a brotar los síntomas de la ansiedad. ¿Sí? Entonces, el ansioso, ¿qué debe de hacer? El ansioso, ¿qué necesita hacer? El ansioso necesita salirse del pensamiento catastrófico, necesita salirse del futuro, necesita salirse de esa parte mental, necesita conectarse con su cuerpo, necesita respirar, necesita salirse a correr, necesita ponerse a bailar, a cantar, a mirar lo que está sucediendo alrededor. Es decir, necesita desconectarse de la mente futura y conectarse con el aquí y el ahora. El aquí y el ahora lo va a plantar en el presente. El que se salga del futuro y conectarse con el presente le va a bajar significativamente los síntomas de la ansiedad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablo de la ansiedad, del temor del temor y del miedo? Porque hoy en día pues la neurosis te puede llevar a estados de ansiedad y ataques de pánico producidos por ese miedo o por ese temor. Entonces está muy ligado. Hablar de miedo, hablar de temor también es hablar de ansiedad, porque también está ligado a esa emoción. Bien, entonces esto es importante mencionarlo porque aquí lo que se trata es de hacer conciencia. Cuando yo hablo de miedos, hablo de temores, ya estás ubicando qué son los miedos y qué son los temores, pero a la vez también que la ansiedad, pues ya dijimos, este trastorno generalizado con un montón de síntomas provocado por el disparo y la ráfaga de pensamientos catastróficos del futuro. El ser humano está sufriendo mucho por lo que pueda pasar, y inclusive puede generar la persona ese miedo a morir, pero en el fondo no es el miedo a la muerte, realmente no es el miedo a la muerte. Cuando la persona tiene miedo a la muerte, no es propiamente la muerte. Tiene miedo a cómo va a morir, a la forma en que puede morir. A eso es lo que le tiene miedo. No a la muerte. La muerte pues ya sabemos que es un cambio de estado, es una transformación de este cuerpo a otra dimensión. Pero el ser humano lo liga, no sabe diferenciar, y entonces hemos descubierto, la psicología ha descubierto que a lo que le tiene miedo el ser humano es más a la forma en cómo va a morir. Entonces estos miedos o este temor lo puede llevar porque pues no está sucediendo, no se está muriendo, no está pasando nada, está imaginando cómo puede morir. Y al pensar cómo puede morir, está generando un temor, y ese temor lo puede llevar a generar ansiedad o a sentir nada más ese temor con algunos síntomas, nada más. Entonces es importante pues que la persona tenga muy claro cuando está en un ataque de ansiedad, para que no se angustie, para que no se altere. Y en ese momento en que llega la ansiedad, solo necesita usar algunas herramientas
Y las herramientas que se usan para poder desactivar los síntomas de la ansiedad es que se salga del futuro. Es decir, es que se salga del pensamiento catastrófico del futuro y se conecte con el aquí y el ahora. Inclusive, antes de conectarse con el aquí y el ahora, puede respirar, por ejemplo, 2 minutos y medio, 3 conscientemente. Respirar sin pensar nada, solo respirar para que se conecte del cuerpo. La respiración lo saca de la mente y lo conecta con el cuerpo. Primer paso. Segundo, necesita generar pensamientos asertivos. Yo soy suficientemente bueno, soy capaz, soy inteligente, soy amoroso, me reconozco, me quiero, me acepto, voy a salir adelante, merezco todo lo bueno, todo lo mejor, todo está bien, no está pasando nada. Es decir, generar pensamientos asertivos que cambie la vibración, su vibración energética, es decir, que cambie su frecuencia energética de la negativa a la positiva, para que pueda buscar estados de armonía y de paz interior o de tranquilidad. Pero necesita salirse de la cabeza, de la fantasía, del pensamiento catastrófico. Necesita salirse a través de respirar conscientemente 3 minutos y no pensar nada durante esos 3 minutos, y respirar cada que se acuerde durante el día 3 minutos. 3 minutos, 3 minutos, cada que se acuerde. Eso lo va a armonizar, porque la respiración va a la sangre y la sangre circula por todo el cuerpo. Entonces, si respira 3 minutos cada que se acuerde, va a estar armonizado. Y la otra es generar los pensamientos asertivos, generar pensamientos positivos, generar pensamientos que lo saquen de ese canal. Y la tercera herramienta que puede usar el ansioso es conectarse con lo que está sucediendo alrededor. Es decir, yo veo una silla, veo unos tenis, veo una mochila, veo una grabadora, veo unos zapatos, si voy en la calle, veo un carro, veo una señora que trae un vestido rojo, veo un perro, veo un auto azul, etc. Es decir, contactarse con el presente a través de la vista o a través del tacto. Yo también puedo salirme de esos síntomas de la ansiedad a través de tocar. Yo digo, pues si toco este cojín, yo lo puedo tocar con las 2 manos, y yo digo, pues está fresco, es cuadrado, tiene color naranja, azul, beige y amarillo, está regular. Es decir, me contacto a través del tacto, del oído, la vista, o puedo comer algo. Es decir, conectarme, salirme de esa mente catastrófica con el contacto con el exterior. Entonces, solo el presente está vivo. No es malo pensar. Lo insano es quedarme colgado y enganchado al futuro, pero además catastrófico. Eso es lo insano, eso es lo patológico, eso es lo que me va a causar el montón de trastorno, el trastorno de la ansiedad. Entonces necesito estar muy alerta de no andar en la cabeza, mucho menos en los pensamientos catastróficos. Pensar es sano. Pues de hecho puedo decir que lo que nos mueve, el motor de nuestra vida, de todos los humanos, el motor que nos mueve son los anhelos, los sueños, los proyectos, los planes, los objetivos, las expectativas. Es decir, todo lo que proyectamos a futuro es lo que nos hace movernos en el aquí y el ahora, porque a partir de eso nosotros podemos hacer proyectos y propósitos de vida para poder movernos en esta vida y lograr lo que queremos, para sentirnos realizados, felices, obtener lo que queremos, etc. Sin embargo, muchas veces, si traemos mucho dolor de niño y muchos eventos catastróficos y traemos muchas heridas y venimos muy lastimados de niño, es muy posible que yo, cuando genere los pensamientos, le dé una dirección hacia lo que yo ya conozco de niño y me vaya al pensamiento catastrófico. Sí, pero si me sucede esto, no, pero si sucede aquello, no lo voy a lograr, no, qué difícil, no. Entonces entra esa parte negativa que yo traigo jalando del pasado, y ya me empieza a atorar. Entonces ahí me quedo. Cuando lo sano debería de ser, yo necesito comprar una casa, de aquí, 3 años, necesito
cuánto vale esa casa, cómo es esa casa, cómo quiero esta casa, un precio tanto, entonces cómo lo voy a hacer para conseguir una casa o para tener una casa. Bueno, yo necesito trabajar y ganar tanto, entonces empiezo a planear. Ya planeé, ya dije plazos, mediano, corto o largo plazo. ¿Con qué recursos cuento para lograr tener esa casa? Y empezar a trabajar. Entonces, eso es un proyecto que yo ya imaginé, que ya visualicé desde mi fantasía, desde mi ilusión, desde mi cabeza. Entonces, desde ahí yo voy a aterrizar, es lo que sí. Aterrizo y digo, a ver, ok, tengo este trabajo, no tengo, entonces voy a buscar un mejor trabajo porque quiero comprar una casa como esa. Y empiezo a trabajar en el aquí, en el ahora, empiezo a trabajar, echarle los kilos aquí, viviendo, enfrentando, corriendo riesgos, intentando, haciendo todo aquí en el presente para ir trabajando y en ese sentido de lograr lo que yo ya me propuse. Pero lo planeé, pero me salí al presente. Lo contrario es quedarme allá en la fantasía, muy propio de los alcohólicos, de los neuróticos, muy neuróticos, que se quedan en la fantasía, se quedan allá, viven de ilusiones, viven de sueños, viven de cosas imaginarias. Y el que vive de cosas imaginarias, el que vive de fantasías, de sueños, de expectativas, y no aterriza nada, allá se la lleva nomás ilusionando, pues siempre termina frustrado. Siempre termina frustrado. Y en el caso del alcohólico, como no tiene, como muchos neuróticos, no tienen tolerancia a la frustración, pues se van a beber y se van a drogar. El neurótico no es alcohólico, los que están en los grupos de NA, muchos no son alcohólicos, solo son neuróticos porque no saben manejar sus emociones, pero también igual que el alcohólico, pues que la base del alcoholismo es la neurosis. O sea, antes de ser alcohólico o drogadicto, es neurótico. Pero también el neurótico que está en los grupos de NA no es alcohólico, pero tiene sus fugas. Así como escogió el alcohol y la droga, el neurótico tiene sus fugas. Y hay que ver cuál es su fuga. Porque cuando él vea frustrado o vea que no puede lograr eso que quiere y que se la lleva nomás soñando y que no llega porque no hace nada en el aquí y el ahora, entonces cuando llega la frustración y no tiene tolerancia a la frustración, entonces va a buscar otra fuga, que será el alcohol no, ni la droga, pero va a buscar la lujuria, va a buscar el ejercicio, va a buscar el trabajo, va a buscar la relación destructiva, va a buscar la comida, va a buscar comprar cosas que no necesita, va a buscar el juego compulsivo, etcétera. Es decir, va a buscar una fuga, se va a fugar ante la frustración como el alcohólico. Entonces, hacer un alto y qué es lo que lo hizo fugarse, la frustración de que algo no se pudo lograr. ¿Por qué no se pudo lograr? Porque lo que él imaginó, lo que él proyectó, lo que él anheló, estaba muy irrealizable, o sí estaba realizable, pero ya a la hora de trabajar y de echarle acción, no le echó acción. Es decir, empezó a procrastinar, que es dejar a un lado, posponer siempre cosas. Quiero comprar una casa, entonces necesito trabajar, ahorrar el 30% de mi salario para poder ir juntando un capital y luego buscar la forma de... No, él no hizo eso. Él se evadió, hizo otras cosas, quería eso, pero hizo otras. ¿Por qué? Porque de niño trae una serie de aprendizajes que el chip que trae, o sea, los patrones, lo hacen pensar así. Es decir, en la realidad dice el neurótico, pues yo quiero una casa. Y quiere una casa y hace otra cosa. Quiere una casa pero hace otra cosa. Y hace otra cosa. Y hace otra cosa. Generalmente el neurótico dice Carlos Gustavo Jung, dice que el neurótico ha perdido su espíritu. Y explica qué es perder el espíritu, cómo perdió el espíritu el neurótico. Dice, el neurótico perdió su espíritu porque piensa una cosa, dice otra, siente otra y hace otra. Entonces, él quiere comprar una casa, pero ya en la realidad hace otra. Porque siente otra y dice otra. Viene bien conflictuado de la niñez y todo lo que necesitas es hacer un alto. Y si está en el programa
En el programa de 12 pasos de NA, pues lo que tiene que es empezar a revisar, ¿verdad?, qué es lo que le pasó en su infancia a través del tercer y cuarto paso, empezar a trabajar qué sucedió allá en el pasado que lo tiene atrapado en el presente, lo tiene atrapado y no puede avanzar, no puede crecer, no puede evolucionar, no puede trascender, porque trae un montón de atores y trae un montón de broncas que lo tienen paralizado y que no puede resolver ni enfrentar. ¿Por qué? Porque todo esto lo hace pensar de una manera o decir de una manera, sentir de otra y actuar de otra. Dice Gustavo Carl Jung, el neurótico es aquel que aquel adulto, dice, es aquel adulto que ve los asuntos y los problemas de adultos desde un razonamiento, desde sus pensamientos, sentimientos y actitudes infantilizadas. Eso dice Carl Gustavo Jung. Ese es el neurótico. El neurótico es una persona inmadura, llena de vacío, de soledad, llanto reprimido, muy triste, es eufórico, es depresivo, tiene toda esa caracterización el neurótico. Entonces, difícilmente, si no resuelve su pasado, no sana su pasado, no sana lo que le sucede en lo que le pasó en los primeros años de vida, difícilmente va a trascender en la vida. Dice Gustavo Carl Jung, menos si no acepta su condición neurótica, si no acepta su enfermedad emocional y mental, como dice la literatura, difícilmente va a trascender. Sí, primero tiene que admitir, reconocer, porque gran parte de este programa de AA, de NA, este programa espiritual, este camino espiritual, gran parte de este programa se hizo en las oficinas de Gustavo Carl Jung junto con Bill W., porque eran muy amigos. Y gran parte del programa está imbuido y está acuñado desde la filosofía de Gustavo Carl Jung. Entonces, cuando Gustavo Jung dice es que el neurótico, para poder trascender y para poder evolucionar, tiene que enfrentar, tiene que vivir el infierno de sus pasiones. Para poder trascender, tiene que entrar a su oscuridad para llegar a la luz. Para poder evolucionar, tiene que aceptar que su conflicto, sus miedos o sus temores, sus defectos o sus conflictos no es un obstáculo y que no está fuera de él. Necesita hacerlos parte de su universo para poderlos transformar. Por eso decía, lo que niegas persiste, lo que aceptas se transforma. Entonces, si el neurótico no acepta su condición neurótica y enferma, difícilmente llega a entender que hay alguien que lo va a acompañar en este proceso de crecimiento. En el segundo paso es reconocer que solamente hay un poder superior que le puede dar el sano juicio. Porque ¿qué es el sano juicio? Pues el sano juicio es la salud mental. La salud mental no la va a adquirir sola, está en un programa espiritual. Y espiritual es porque va a caminar con un poder superior cuando trabaje todas sus heridas y todo su dolor y su sufrimiento. Y a través de ese camino se va a tomar de la mano a Dios para poder ir trabajando todo ese proceso doloroso que va a vivir de transformación y de cambio. No lo va a poder hacer solo. Lo va a poder hacer solamente con un poder superior. Pero cuando llegue al tercer paso, ahí le dice que bienvenido al camino de la fe que obra. Y si esto no lo acepta, no lo quiere, porque el neurótico es muy soberbio, tiene el ego muy inflado porque trae un caparazón y trae una armadura que lo defiende o que se defiende del exterior para que no lo lastimen como lo lastimaron de niño. Entonces, si nos damos cuenta, el ser humano trae el miedo desde niño y trae sus temores desde niño. Y más si vivió cosas catastróficas y lastimosas o dolorosas, pues claro, de la adolescencia de la pubertad a la adolescencia y parte de la juventud, pues es un proceso donde se va a construir una máscara, va a construir una armadura que le va a permitir defenderse del exterior, porque tiene miedo a que le pase lo que le pasó de niño. Entonces, sí le sirvió la máscara, sí le sirvió la armadura, porque gracias a eso se mantuvo a salvo mucho tiempo y no lo lastimaron como lo lastimaron de niño. Entonces esa coraza
le sirvió en un tiempo. Ese miedo que trae de niño lo llevó a acorazarse, lo llevó a protegerse. Y esa protección, esa armadura, esa coraza se llama ego. Entonces, el neurótico es muy egoísta porque trae un caparazón y trae una armadura muy resistente que le permite justificarse, echar mentiras, evadirse, ¿sí? Manipular, controlar, chantajear. Es decir, una serie de máscaras que usa, entre otras la soberbia, el resentimiento, la agresión, muchas máscaras dependiendo de las circunstancias. Cuando llega el grupo a trabajar su neurosis, su enfermedad, pues se da cuenta que esa armadura sí le ayudó, sí le sirvió, pero ahorita ya no le sirve porque ya es un adulto, ya no le sirve y la sigue usando. ¿Para qué la usa ya? ¿Por qué se sigue protegiendo? Cuando los adultos se enfrentan, resuelven, corren riesgos. ¿Qué sucede cuando todavía trae? Pues es que todavía trae temor y trae miedo. Y gracias a esa armadura, aún en los grupos, en los AA y en todos los grupos que trabajan con programa de 12 pasos, vamos a encontrar gente acorazada y muy protegida con el ego. Entonces, aún, porque llegan los alcohólicos, llegan con cero crecimiento emocional. Y los neuróticos también llegan al programa a veces muy lastimados, llenos de miedo, muy paralizados, y llegan muy paniqueados y muy acorazados. El temeroso y el miedoso trae un caparazón grueso que le permite protegerse, no le vaya a suceder algo, se vive en el miedo. Y quiero decirles pues que el miedo es lo contrario al amor. La persona que es temerosa y es muy miedosa y es egoísta no sabe amar. No sabe amar porque no aprendió, no le enseñaron, viene vacío, carente, necesitado del niño. ¿Y cuáles son esas carencias? Por ejemplo, si tiene mucho miedo, en la relación él lo va a expresar, en donde quiera va a expresar ese miedo o ese temor. Por ejemplo, ya decimos pues que son 5 heridas las que ocasionan muchos conflictos en la vida adulta, la vida neurótica de un adulto, el comportamiento neurótico enfermo de un adulto depende de la intensidad de las heridas que trae instaladas de niño. ¿Y cuáles son las 5 heridas? Pues ya hemos hablado que es el abandono emocional, es el rechazo, es la humillación, es la traición y es la injusticia. Si la persona trae las 5 heridas, aunque una es la herida principal, trae todas las heridas, porque por ejemplo, si es muy temeroso y muy miedoso, cuando tenga una relación de pareja, ese miedo va a salir a través del control. Si a él lo traicionaron, va a ser muy controlador. Y si lo abandonaron y también lo traicionaron, y trae abandono y traición y trae esas 2 heridas, pues se va a hacer codependiente, porque ese es el comportamiento neurótico del abandono y de la traición es el control. Entonces se hace controlador y se hace dependiente. Entonces a la pareja, ¿qué le va a suceder? ¿O cuál es el comportamiento neurótico que toma en relación a la pareja? Pues entonces se hace celotípico. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que lo abandonen. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a controlar al otro. Lo va a controlar. Porque como no conoce el amor, se dirige desde el miedo a la vida. Porque en esta vida no hay más que 2 formas de ver la vida. O con amor y felicidad, o con miedo y culpa. No hay más que 2. Y si yo vengo abandonado, traicionado, humillado y traigo muchas heridas de niño, es muy posible que yo vea la vida con miedo y culpa. Entonces me voy a dirigir con miedo ante todo. Las relaciones de pareja, voy a controlar al otro, voy a celarlo, por ejemplo, y los celos también es lo mismo. Los celos tiene que ver con lo exterior. Los miedos son sanos hasta cierto nivel. Cuando entra la imaginación en los celos, entra la celotipia y ahí entra la enfermedad. La celotipia es el trastorno, es la enfermedad de los celos. Los celos son normales hasta donde entra la imaginación. Cuando entra la imaginación,
ahí ya entra la enfermedad. Entonces el controlador, que es muy miedoso, entonces empieza a reclamar, empieza a hacer recreaciones fantásticas, se las da por hecho y empieza a querer a controlar el otro. ¿Dónde andabas? ¿Quién te habló? ¿Por qué llegas a esta hora? ¿Por qué estás contenta? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te vas a llevar esa falda? Mira nomás, te queda bien apretada, esto, lo otro, aquello, etcétera. Sí, empieza un control sobre el otro, porque un día el otro le dijo te amo, y él nunca había escuchado te amo, te quiero. Entonces, como viene vacío y solo de allá, tiene la fantasía de que no va a encontrar a alguien que le vuelva a decir te amo. Cuando le dicen te amo se siente como un guajolote así, grandote, y entonces ¿qué hace? Empieza a acorralar al otro y lo empieza a creer que el otro es de su propiedad y lo empieza a controlar. Entonces, ¿de dónde viene? Pues desde el miedo. Esa conducta es orillada desde el miedo que trae de niño, porque lo abandonaron o porque lo traicionaron o porque lo rechazaron. Entonces empieza a controlar al otro y lo empieza a acercar como si fuera el otro una vaca, ¿no? O sea, en un corral, así, como una vaca, y si el otro lo permite, o la otra lo permite, pues entonces le va a controlar el dinero, le va a controlar el tiempo, las relaciones, la forma de vestir, y le va a controlar todo si el otro lo permite. Y se van convirtiendo en relaciones muy tóxicas y muy codependientes, muy lastimosas, muy destructivas. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza una relación de este tipo? El miedo. Es el miedo. Entonces, ¿en qué se sustenta? ¿Cuál es el pilar de la codependencia? Es el miedo y la culpa. El miedo y la culpa. El miedo y la culpa. ¿Sí? Entonces, es importante pues tener muy en claro de dónde vienen los miedos, qué es el miedo y qué son los temores y qué es la ansiedad. Tener muy claro esto para empezar a trabajar en ese sentido y empezar a sanar, empezar a resolver, empezar a buscarme, encontrarme y empezar sobre todo con esta honestidad que debe caracterizar al enfermo, porque está enfermo. La neurosis es una enfermedad mental y emocional, dice el libro DNA, el verde, que dice la arqueología de la enfermedad emocional y enfermedad mental. Ahí está muy claro, ¿no? Entonces, para poder ir sanando su neurosis, su enfermedad mental y emocional, necesita rigurosamente echarse un clavado al pasado. Es decir, ir a sanar su niñez, ir a sanar sus experiencias pasadas en relación a sus padres, a su entorno familiar y social, y sobre todo, localizar sus heridas y cómo fue herido de niño. Es decir, cómo fue rechazado, cómo fue humillado, cómo fue abandonado, cómo fue traicionado, etc. Tiene que ir al fondo y tocar estas heridas, no solamente revolcarse en las heridas como lo hace el neurótico. Sufre, se queja, llora, pero hasta ahí llega. No va al fondo. Ir al fondo, retorcerse, rechinar dientes y llorar y al fondo para poder sanar la herida. Es decir, porque el neurótico ve el problema y ve su problemática como algo afuera, como algo externo, como algo fuera de él. Mientras no lo incorpore, no lo va a poder superar. Es muy importante esto que estoy diciendo. Por eso muchos en los grupos nomás van y se sientan o se suben a tribuna y hablan cosas nimiedades, cosas que no tienen importancia. Más si fue presionado a que fuera al grupo por personas externas, no sé, por otras personas. Generalmente el neurótico a veces llega orillado por la amenaza de la esposa, que le dice, pues, si no vas al grupo de Alcohólicos Anónimos o al DNA, a la chingada, ya no quiero yo nada contigo. Y como es bien miedoso y es bien temeroso, entonces, ¿qué pasa? Llega al grupo, no ha tocado un fondo de dolor, de sufrimiento, llega presionado por la amenaza de la esposa porque lo van a abandonar, lo van a mandar a la chingada porque su neurosis ha enfermado mucho el entorno familiar y la relación de pareja, y entonces ya no lo aguantan. Le dijeron, o te vas al grupo o buscas ayuda o a la chingada, yo ya no te quiero aquí. Pero no es honesto, no quiere trabajar con él, no es lo que quiere, está forzado, entonces entra en una sumisión forzada, pero en mucha resistencia, y llega y se sienta y escucha así cuando tribunea, pero sí, ahí nomás habla de cositas sin importancia,
sustancia y se sienta, no hace servicio o ahí le hace al cuento, al loco, y quiere hacer tiempo para engañar a los de afuera y decir, ya tengo tanto tiempo, ya ven, yo ya me estoy recuperando, como el alcohólico dice, ya ven, ya dejé de beber, ya tengo tiempo aquí en el grupo, pero no, ese es honesto. Lo que pasa es que pues, se está haciendo pendejo, la verdad, y no está creciendo, no está trabajando con él y no se está sanando. Y hay otros que tocan fondo y que de veras han tocado crisis y han dicho, yo no puedo, necesito ayuda, y van honestamente trabajan el programa y le echan los kilos al programa, pues obviamente pues eso va a repercutir en un cambio en la persona. O sea, ¿en dónde se nota el crecimiento de la persona? Pues en la conducta, en un cambio de actitud. Entonces es muy importante esto que menciono, pues, porque para resolver el asunto del miedo y el asunto de los temores, pues hay que trabajar las herramientas que mencioné hace un momento como adulto, en el aquí y el ahora. Es decir, cambio de pensamientos, respiro y conecto con la realidad. Pero por otro lado, en el programa yo necesito trabajar el programa y sobre todo cuando llego al cuarto paso y ahí escribir todo lo que me pasó y todo lo que me sucedió de cuando yo era pequeño, para poder sanar mis heridas y rescatar a mi niño interior. Sanar a mi niño interior es sanar mi niñez y mi infancia, en donde no crecí. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí está el meollo de todo. Ahí está la raíz de todos mis conflictos y ahí es donde tengo que ir a sanar. Y una vez empezando este proceso, que es un proceso de toda la vida, entonces empezaré a enfrentar mis miedos y enfrentar mis temores. No hay otra forma de resolver los miedos, de disolver los miedos ni los temores, más que enfrentándolos. Solamente enfrentándolos se pueden disolver. Si yo voy con la muchacha y le digo, oye, sabes que tú me gustas desde hace mucho, se me es muy agradable, me gustaría que tú y yo fuéramos novios, me gustaría que fueras mi novia, bla, 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 bla. O sea, yo estoy enfrentando mi miedo. Oye, pues voy a ir a ver si me dan ese trabajo. Pero no voy a dar el ancho porque nomás terminé la prepa y no creo que esto, no. Respiro y digo, bueno, lo voy a intentar. Y si me aceptan, bueno, y si no, pues busco otro trabajo. Voy a ir a ver qué sucede. Intentar, correr riesgos. Nunca voy a ser feliz si no corro riesgos, si no intento y si no le echo acción. Se puede ser feliz solamente en el momento presente. Nada más en el momento presente. El alma, cuando yo nazco o cuando yo nací, ya el alma se va componiendo de 3 elementos principales. Por eso también en AA hay un tema que se habla mucho de los gigantes del alma. Dice los gigantes del alma. Es miedo. Primer lugar, miedo, gigante negro, el miedo. 2, la ira. 3, el amor. Hay un alcohólico ahí medio borracho seco que inventó otra chingadera que había un cuarto, que el deber, no sé. Anda orinando fuera del olla. Originalmente son 3 gigantes del alma, que son los que componen el alma. El miedo, la ira y el amor. Entonces, Dios está contigo en el aquí y el ahora para que tú vivas y enfrentes esos 3 gigantes y puedas empezar a encontrar un camino que te permita sentir estados o momentos de felicidad. Mientras no. Para poder llegar al amor, tú necesitas enfrentar tu miedo, quitar sentir tu ira, hacerla consciente también con el miedo y también trascenderla. Abajo de las emociones está el dolor. Porque tú cuando te vas a trabajar tus heridas, primero tendrás que trabajar con las emociones. ¿Por qué? Porque en un tiempo, cuando éramos pequeños, cuando nos instalaron las heridas, que son las 5 heridas que acabo de mencionar, estas heridas generan mucho dolor. Y como generan mucho dolor, cuando éramos niños llorábamos. Llegó el momento en que ya no lloramos. Lloramos porque nos abandonaron, lloraron porque nos humillaron, porque nos traicionaron, porque fueron injustos con nosotros, porque nos rechazaron, etc.
llorábamos, nos causaba mucho dolor eso. Llegó un momento en que no lloramos. Entonces, ¿qué hicimos con el dolor? Lo cubrimos con emociones. Y cuando lo cubrimos con emociones, tampoco nos enseñaron a manejar nuestras emociones. Y entonces, ¿qué pasó con esas emociones? Pues se fue haciendo una olla de presión. Un montón de emociones encontradas. Hasta que se llenó aquí, no hallábamos qué hacer, desesperados. Y hay que saber que es una olla de presión. Una olla de presión es una olla tapada con una válvula. Eso es una olla de presión. Para poder liberar todo lo que traemos o todo lo que el neurótico junta o acumula en su interior, un montón de emociones, necesita quitar esa válvula. Esa válvula se llama alcohol, droga, comida compulsiva, comprar cosas que no necesito, lujurias y las emociones. Entonces, cuando el neurón, precisamente desde la instalación de las heridas hasta la fuga, es la formación de la neurosis, es la enfermedad emocional. En ese proceso de la enfermedad emocional, yo voy a formar el ego para poder no sentir tanto dolor. Y el ego precisamente es el que me está dando la vocecita de que yo no toque ese dolor ni me enfrente a mí, sino que siempre busque la forma de evadirme y de huir siempre. Es el ego, es esa vocecita, es esa coraza que yo fui construyendo. Así que ya encontrando la forma de evadirme y de fugarme, pues para mí ya va a ser más fácil, porque si es el alcohol y la droga, después voy a usar como muleta emocional esa valvulita que se llama alcohol y droga. Otros la lujuria, otros las mentiras, otros el chantaje, otros la manipulación, otros el control, otras cosas que no necesitan, otros el juego compulsivo, otros el resentimiento, otros la soberbia, otros etcétera. Pero es fuga. Sale toda la energía, se fuga, se va, se purga el neurótico y ya. Pero no se sanó, porque lo que le está generando un montón de emociones encontradas es el dolor. Entonces, otra vez junta las emociones, y por eso el borracho se vuelve a beber, el lujurioso se va otra vez a la lujuria, el que vuelve a comer come otra vez atracones, y así se convierte en una conducta repetitiva, en un patrón completamente neurótico. Pero todo, ¿de dónde viene? Del miedo. Miedo. ¿Por qué va la ira? Porque tiene miedo a enfrentar. Tiene miedo a enfrentar y resolver aquello que imaginó, aquello que quiere resolver, aquello que quiere conseguir. No puede terminar. Tiene miedo a enfrentar, pero a la vez llega el momento en que siente frustración, y la frustración que genera malestar. Genera impotencia, y la impotencia genera enojo, el enojo genera resentimiento, el resentimiento genera rencor, y el rencor genera amargura, es decir, y termina el neurótico amargado, lleno de miedo, paralizado, como un niño. Es decir, el neurótico es un adulto con sentimientos de niño. Entonces, para crecer, ¿qué necesita hacer? Para crecer lo que necesita es, primero, su problemática, hacerla parte de su universo, hacerla parte de él, no verla como un obstáculo, sino para poderla transformar. Y una vez que ya la incorpore, empezar a sentirla y a vivenciarla, como vivirla, como si la vivió la primera vez. Es decir, tendrá que volver a vivir. Si fue abusado de niño, que le generó mucho miedo a las relaciones de pareja porque lo abusaron, o la abusaron de niña, no puede tener relaciones de pareja porque este evento doloroso y traumatizante no le permite fluir ni armonizar relaciones de pareja. Entonces, ¿qué necesita? Ir a vivenciar nuevamente el abuso en terapia o en el grupo o a través del cuarto paso con un padrino, etcétera, para poder, o un guía espiritual, para poder sanar ese evento. Y en las relaciones, tener relaciones más sanas. Aceptar al otro como parte adulto, como una pareja, y que pueden vivir las dos cosas maravillosas si así se lo proponen, sin ese miedo. Pero tienen miedo a ser lastimados. ¿Cómo la lastimaron de niña? Entonces necesita ir a trabajar. Así, en todos los temas que le ocasionen dolor, necesita el neurótico ir a trabajar sus heridas para poder enfrentar sus miedos, enfrentar la vida de manera más fuerte, segura y amorosa. Porque detrás, cuando el neurótico trabaja su emoción,
va a llegar al dolor. Porque el dolor, la emoción está tapando al dolor. Entonces, cuando tú trabajas la ira, llegas al dolor. Cuando tú trabajas tu miedo, llegas al dolor. Cuando tú trabajas tu vergüenza, llegas al dolor y al enojo. Cuando trabajas solo, llegas al dolor. Y cuando tocas tu dolor, lo sientes. Es la parte más importante que el ser humano vive para poder trascender. El dolor. Por eso decían, por C. David W. y Jung, el dolor es la piedra angular del crecimiento. Llegas al dolor, pero una vez que liberas el dolor, que lo haces consciente, lo vivencias y lo liberas, ¿qué hay más abajo? El amor. Por eso hablaban de los tres gigantes del alma, de miedo, ira y amor, porque en el fondo está el amor. Entonces, para rescatar el amor, el ser humano necesita tocar su dolor en el fondo. El dolor y las emociones, que es el miedo, principalmente el dolor, lo va a sentir miedo y se vive con miedo a la vida. No con amor, porque el amor está reprimido y está guardado en una parte de él o no está cultivado. Entonces se dirige la vida con miedo. En una relación de pareja, desde el miedo. Nunca da amor. Controla, chantajea, manipula, sí, pero no, eso no es amor. Es dependencia, es control, manipulación. Necesita trabajar sus miedos para tocar su dolor y empezar a rescatar el amor por él. Entonces, para poder rescatar el amor y su fuerza, necesita echarse un clavado a su pasado y trabajar todo su dolor que trae de sus heridas que le instalaron de niño. Esto es lo que lo va a llevar a la evolución y al cambio. En la medida en que se aviente el clavado y toque su dolor de las heridas, en esa medida va a trascender y va a evolucionar. En esa medida va a ser menos miedoso y menos temeroso. En esa medida va a ir rescatando su amor y va a ir compartiendo más su amor que el miedo. Va disminuyendo el miedo y va surgiendo el amor. Y aquí en esta vida lo más importante es relacionarse desde el amor y la felicidad y no desde el miedo y la culpa. Y este es un proceso que dura toda la vida. ¿Sí? Entonces, es muy claro que si nosotros somos honestos, porque ese es la primera requisito que seamos para poder transformarnos y poder evolucionar y cambiar en el grupo, es ser honestos. Es ser honestos. Si tú has lastimado, has dañado porque te dañaron, bueno, el grupo también considera ahí en el programa una parte en donde tendrás que ir a reparar tus daños y reparar el daño de otros, ¿no? Que es el noveno paso. Pero no puedes hacer el noveno paso si no hiciste un quinto y un sexto bien. No puedes. Y cuando ya hagas la lista de todos los que ofendiste, tendrás que trabajarlo primero en la tribuna, primero esa lista tendrás que trabajarlo y después ir a pedir perdón. Pero no a pedir perdón diciendo lo mismo que dijiste en tribuna, sino que lo tienes que manejar de otra manera para que no lastimes al que le vas a ir a pedir perdón. ¿Sí? O sea, es distinto, pero ese es un proceso en el que vas a ir aprendiendo en la medida en que tú vayas trabajando tus heridas y tu dolor, y con el apadrinamiento tú vas a ir creciendo, pero es un proceso toda la vida. Entonces, solamente para ser feliz se necesita correr riesgos, enfrentar, intentar, ir al presente, al aquí y al ahora, salirse del pasado y del futuro, ese futuro catastrófico que te paraliza a través del miedo imaginario, que son los temores, y eso te paraliza, no te deja ser feliz, no te deja vivir, no te deja trascender. La única manera de salir de ahí es viviendo, enfrentando. Y para enfrentar tus miedos imaginarios o tus temores, dos cosas importantes. Una, si no está sucediendo afuera y está sucediendo aquí, lo primero que necesito hacer es preguntarme, ¿cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? ¿Por qué? Porque este temor que es imaginario viene de niño. Cuando yo tengo un miedo imaginario o un temor, yo digo, algo me puede pasar. No soy el adulto, porque los adultos se enfrentan y resuelven. Es el niño que está surgiendo temeroso ante mí. Y no me doy cuenta, es inconsciente. Entonces me paralizo. ¿Qué necesito hacer? ¿Cuántos años tengo? Cabrón, tantos, soy un adulto.
Los adultos se enfrentan y resuelven. Y dos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si sale bueno y si no, me deja un gran aprendizaje. Y adelante. La única manera de trascender es enfrentar, vivir. No vivir en el miedo catastrófico del futuro, ni irme al pasado. El pasado ya pasó, el futuro no existe. Solo para planear, solo para hacer expectativas, planes, proyectos, propósitos, pero aterrizados en el aquí y el ahora. Neuróticos Anónimos es una asociación formada por hombres y mujeres que comparten entre sí su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para rehabilitarse de las dolencias mentales y emocionales. Nuestro objetivo primordial es recuperarnos, auxiliar a otras personas emocionalmente enfermas y mantener la salud. Para ser miembro de esta asociación, basta considerarse una persona que padece disturbios mentales y emocionales, neurosis, teniendo el sincero deseo de sanar. El método de recuperación de Neuróticos Anónimos consiste en los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos para el servicio mundial y todos los puntos señalados en el folleto El Patrimonio DNA, la asistencia a las sesiones, el estudio y la aplicación de la literatura, así como las actividades de servicio encaminadas a llevar el mensaje DNA al neurótico o a la neurótica que aún sufren. Los historiales y las catarsis de los miembros son respetados. NA no está afiliado a ninguna religión, secta, organismo, institución o partido político. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. En NA no se pagan derechos ni cuotas, pero teniendo nuestros propios gastos, aceptamos las contribuciones de los miembros de nuestra agrupación. Preguntas y respuestas. ¿Cómo puedo vencer el miedo? Generalmente con los miedos reales no tiene problema la gente, generalmente, porque la gente desde que sale de su casa ya está enfrentando miedos reales. Al cruzar la calle, subirse en bicicleta, al manejar, ya está enfrentando miedos reales. ¿Sí? El problema no es ese. O ya sabe, porque hay un termómetro que se está activando ahí, que lo está poniendo en alerta. Si es un miedo real en el que le permita huir, va a huir como un instinto natural del ser humano. O sea, está pasando afuera. Los miedos reales son los que están sucediendo afuera. Existen. Es real. Puede perder la vida si pasa por aquí y por allá. ¿Sí? Que el puente, que está pasando los carros, el puente, pero el puente se mueve, y se puede, y están pasando, y el puente está a punto de colapsarse. Es real, está sucediendo. No es imaginario. Esa es la diferencia entre el miedo y el temor. Entonces, el cuerpo huye o enfrenta. Ahí no hay problema. La mayoría de la gente enfrenta o huye. El problema está en la mente. El problema está en los imaginarios, en los pensamientos. Cuando yo imagino lo que me puede pasar. Ahí está el problema. Cuando yo imagino lo que me puede pasar, yo me paralizo. No actúo. Me quedo ahí. En ese momento, inconscientemente está surgiendo en mí una parte infantil. ¿Sí? Una parte infantil. Puede ser no igual, pero algo se parece a lo que yo vivía allá. Sin embargo, yo también les hago unas preguntas cuando trabajo con miedo. Le digo, a ver, dime, a veces les digo 10, 5, dime 3 cosas de las que te pueden pasar que nunca te han pasado. ¿Sí? De lo que nunca te ha pasado. Sigue estando ahí el temor y la parálisis. ¿Sí? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo le digo, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Esto, lo otro. Entonces, ¿está allá o está acá? Ah, está aquí. Ya te diste cuenta que está aquí. Ah, pues no está pasando afuera. Y si no está pasando afuera, ¿qué necesitas hacer? Enfrentar.
Órale, órale, a la acción, a la acción. Ahí es donde está el atore. La intensidad del atore es la intensidad de muchos eventos que le hicieron creer que la vida tiene muchos riesgos y que es mejor de lejecitos, así, reservado, y retraerme. La psicología dice que el retraimiento es un trastorno también. Entonces, retraerme es un trastorno. ¿Qué necesito hacer? Enfrentar. La única manera de resolver los miedos imaginarios, que son los temores, es enfrentando. No lo vas a resolver de otra manera. Enfréntalo, ve a ver qué sucede. Ve a la acción, pero visualízate como adulto, no como niño, ni como adolescente. Soy un adulto y sí puedo, y lo voy a lograr. Y si sale bueno, y si no, me va a dejar un aprendizaje. ¿Sí? Decía una paciente en terapia, oye, ¿y si no resulta? O sea, ¿y si no resulta el matrimonio porque ella se iba a casar? Está hablando del futuro. No existe, no está pasando. Apenas va a ser la boda. Le digo, pues si no resulta, ya hubo boda, luna de miel, ya hubo paseo, ya hubo todo. ¿Quién te quita lo vivido? Oye, de veras, pues sí, todavía no llegue eso, vive ahora, vívelo y vívelo, disfrútalo. Disfruta la boda, disfruta el novio, disfruta todo lo que vivas. No sabes lo que va a pasar. No te va a ir al futuro, no existe. Cuando llegue ya es presente, nunca va a llegar el futuro. Pero tienes el día de hoy para ser feliz. Y solo se puede vivir en el presente. Y la vida se vive en momentos. Y la felicidad se vive en momentos. De otra manera no. ¿Hay algo a lo que sí sirva tener miedo? Ya sabes que el miedo es natural desde que nacimos. Es una parte de la estructura del alma, el miedo. Porque el miedo es un termómetro que se activa en el ser humano para alertarnos sobre los peligros reales. Entonces, que nos mantienen, gracias a ese miedo, nos mantiene a salvo de muchos peligros. Sí, claro, claro. Gracias a ese miedo es como el instinto de conservación. Sí, o sea, gracias a ese miedo. Y el miedo lo vamos a tener toda la vida. Es un miedo natural y normal. Y sano, porque te mantiene a salvo. El problema está en la imaginación cuando entra el temor. Es el que te paraliza y el que te causa el miedo a la vida. Entonces, ¿cómo le hago para convertir mis miedos en aprendizaje? Tocando el dolor y haciéndolo consciente y vivenciándolo, haciéndolo tuyo y transformándolo para que llegues al amor. No vas a llegar al amor por ti ni por los demás si no sientes tu dolor, lo haces consciente y lo liberas. Ese es el camino. Aceptarlo, sentirlo, vivirlo, hacerlo consciente y liberarlo. Eso te lleva al amor. Después del dolor está el amor, dice Juan David Ignacio. De hecho, tiene un libro que se llama Del dolor y del amor. Juan David Ignacio es uno de los discípulos de Jacques Lacan, el creador del nuevo psicoanálisis. Y trabajó mucho con Jacques Lacan. Lacan es un estructuralista, funcionalista, pero que le dio un nuevo sesgo, un nuevo enfoque al psicoanálisis de Freud. Y Juan David Ignacio es un psicoanalista que trabajó mucho con Lacan. Tiene un libro que se llama Del dolor y del amor. Hay otro libro que se llama El dolor de la histeria. Y tiene otro libro que se llama El placer de la era Freud. Entonces son psicoanalistas, pero metidos en el asunto del dolor y sobre todo el miedo. Espiritual es experiencia. La espiritualidad es el resultado de la experiencia vivida. Que trasciende. Así es, exactamente. Es la experiencia trascendida. Esa es la espiritualidad. Sí, religiosidad es institución. Religión es institución. Espiritualidad es experiencia. El grupo Búsqueda de Neuróticos Anónimos agradece su interés por escuchar este audio. Asimismo, agradecemos profundamente a los expositores por su tiempo y disposición para compartir sus experiencias en estos temas tan importantes para nosotros. Estimado escucha, le invitamos a conocer los demás contenidos que ofrecemos en esta serie del 35 aniversario del Grupo Búsqueda de Neuróticos Anónimos. Nuevamente, agradecemos al Comité Estatal de Jalisco
el apoyo y unidad para hacer posible la publicación y difusión en redes sociales de estos audios compartidos en el marco de nuestro 35 aniversario. Neuróticos Anónimos AC, Guadalajara, Jalisco, México. Octubre 2021. Algunos derechos reservados. Neuróticos Anónimos ha esparcido por el mundo su mensaje de esperanza para recuperarse de celos, depresión, angustia, miedo y muchos otros disturbios emocionales. Estamos dispuestos a servir para que encontremos una vida feliz. Llámenos 33 36 13 85 60 y 33 14 52 06 00 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nuestros servicios son gratuitos.